El título que sugerí allá por, no sé si fue julio del año pasado o septiembre del año pasado, fue un laboratorio de partículas fundamentales más allá del modelo estándar. Y este título es un título provocador, y yo no sabía cuán provocador podía ser hasta que he visto el pasquín que dan en la entrada para ilustrar la conferencia, donde he visto una tabla de partículas elementales. Pero les voy a decir que es provocador el título porque no es un laboratorio nuevo como el LHC. Las partículas son fundamentales, pero no elementales. Y el nuevo, más allá del modelo estándar, no es el modelo estándar de las partículas elementales. Pero no se preocupen que algo habrá. O sea, algo habrá. La idea detrás de esta provocación en el título es motivar el hecho de que existen conceptos comunes entre dos ámbitos, uno el de las partículas elementales a las altas energías y otro el ámbito de las fases de la materia, en particular las topológicas. Y eso es lo que me llevó a un poco hacer este juego de palabras con el título, pero van a ver ustedes cuál es la motivación, y lo que se trata es de tender puentes utilizando conceptos similares. Bien. El índice de la charla tiene las siguientes partes. Primero voy a hablar del modelo estándar de las fases de la materia. Ese es el modelo estándar al cual me refiero en el título. Luego voy a hablar de colisionadores de cuasipartículas. Esas son las partículas fundamentales de las que me refiero también en el título. Estos son resultados recientes. Luego voy a tomar prestado un trozo de la charla que di sobre el Premio Nobel de Física hace unos meses aquí, para hablar de la revolución topológica, y aquí es donde me quedé. Eso tampoco lo conté, y lo que quiero contar son nuevas cuasipartículas fundamentales que aparecen en esta revolución topológica, y como por ejemplo partículas de tipo Weyl o Majorana o axiones o monopolos, diones, aniones, etc. Concluiré con unas aplicaciones y unas breves conclusiones. Entonces, primero voy a hablar del modelo estándar que aparece en el título, que es el modelo estándar de las fases de la materia, y la manera cualitativa de introducir estas fases es utilizar la hipótesis atómica, que está escrita aquí: la materia está hecha de átomos. Esa es una frase que contiene una gran información sobre el mundo que nos rodea. Feynman decía que era la frase que contenía más información posible para reconstruir todos nuestros conocimientos a partir de la nada. Entonces, esta hipótesis nos dice que los átomos se ordenan en formas diversas, llamados estados de la materia o fases, y dependiendo del grado o tipo de orden, las propiedades físicas varían y surgen las fases sólido, líquido, gaseoso, o si subamos la temperatura, pues el plasma. Y pasar de una fase a otra se hace con una transición de fase. Estas son ideas cualitativas, pero nosotros somos físicos, somos científicos, y lo que queremos es hacerlo más cuantitativo para poder predecir cosas, para poder ser predictivos. Entonces, el modelo estándar al cual me refiero es el modelo estándar de las fases de la materia, que tiene tres pilares. El primer ingrediente es el parámetro de orden, el segundo la ruptura espontánea de la simetría, esto lo expliqué aquí en la charla anterior, y lo nuevo es el grupo de renormalización de Wilson para dar sentido coherente a todo esto, pero esto no lo voy a desarrollar hoy en día porque me bastan las dos primeras. Entonces, el parámetro de orden es la manera cuantitativa de expresar esas ideas cualitativas de las transiciones de fase, utilizando, por ejemplo, como ejemplo simple, la idea de un ferromagneto, un sistema donde tenemos dipolos magnéticos o espines que se alinean, se ordenan en ausencia de campo magnético, y para medir este orden frente al desorden, cuando están desalineados, se utiliza una magnetización, un parámetro de orden que se llama la magnetización, y que es un promedio de los dipolos locales. Y este promedio es un promedio local, entonces esto se llama un parámetro de orden local. Cuando pasemos a hablar de fases topológicas, los parámetros de orden van a ser no locales, porque van a involucrar un conjunto extenso de grados de libertad de spin a lo largo de todo el sistema. Entonces, cuando esto toma un valor no nulo, detectamos un orden, y si es cero, detectamos un desorden. Esto se hace con otros grados de libertad, con grados de libertad de spin para otro tipo de órdenes, por ejemplo, ferromagnético o antiferromagnético, poniendo una magnitud alternada, como alternan aquí, o si es ferrimagnético, pues alternada y con distintas magnitudes para cada una de las subredes, y se compara con el desorden.
Esto está hecho con grados de libertad de spin, se puede repetir lo mismo con grados de libertad de carga electrónica y podemos tener ondulaciones de carga y patrones de carga de esas ondulaciones en 2 dimensiones pues pueden ser diversos y utilizando las densidades de carga electrónica podemos construir cantidades similares a esta y midiéndolas con ese valor de esperado pues detectamos esos órdenes. Y cosas más complejas como la superconductividad, donde ahí lo que tenemos son condensados de pares de Cooper, pues el pares de Cooper también se puede describir como un parámetro de orden asociado a este orden superconductor. Muy bien, pues esa teoría del modelo estándar de la fase de la materia la inició y la desarrolló fundamentalmente Landau y luego junto con su colaborador Gainsbourg, y eso le valió el Premio Nobel de Física en el año 62 cuando sirvió para explicar la superfluidez. Lo que hizo Landau fue emplear la termodinámica, combinarla con la mecánica cuántica y describir las fases de la materia con estas ideas del parámetro de orden y otras que voy a comentar. Lo que no estaba aquí puesto era el grupo de normalización, que es el ingrediente que faltaba y fue puesto más tarde por Wilson. Landau es un físico, lo consideramos en física pues una de las grandes figuras del siglo XX, es un físico de una gran formación. De hecho, Landau cuando era joven se atrevió a corregir a Einstein en público. Estaba en una conferencia y estaba explicando a Einstein unas anotaciones en la pizarra y Landau, joven, levantó la mano y dijo, eso está mal. Y toda la gente se volvió a mirarle, sorprendido, y Einstein, que era muy inteligente, lo que hizo fue mirar a la pizarra y darse cuenta que estaba mal. Y entonces dijo, efectivamente, esto está mal, lo borró y dice, hay que hacerlo de otra manera. Pero Landau tenía una gran formación, hizo una gran escuela y pues sobrevivió a toda la época soviética con todos los pesares que tuvo la investigación en aquellos años. El otro ingrediente fundamental que utiliza el modelo estándar es la ruptura espontánea de la simetría. Ahí lo que hacemos es relacionar los parámetros de orden con la idea de simetría. La simetría aparece en la naturaleza en muchas circunstancias y otras veces las crea el hombre, como por ejemplo en estos frescos de la Alhambra en Granada, y una matemática, la señora Emmy Noether, sacó conclusiones físicas a la existencia de una simetría en un sistema físico, lo que se conoce como el teorema de Noether, que nos da lugar a cantidades conservadas. Es decir, que la idea de simetría en física se traduce en ver invariancias en las leyes de la física, tal y como me gustaba describir a Feynman. Entonces, en las leyes de la física uno tiene interacciones y se fija si esas interacciones son invariantes bajo traslaciones espaciales o si son invariantes bajo rotaciones o transformaciones que respeten algún tipo de ley de transformación. Esa simetría, cuando se conserva, da lugar a leyes de conservación, siguiendo el teorema de Noether, o cuando no se conserva, por ejemplo, cuando se rompe y tenemos una ruptura espontánea, como en el mecanismo del bosón de Higgs, pues también da lugar a cosas muy, muy sobresalientes. Entonces, con la simetría siempre estamos jugando en física, bien por fas o bien por nefas. Pase lo que pase, siempre es importante. En la idea de la ruptura espontánea de la simetría se trata de la observación de que las interacciones que aparecen en un sistema cuántico, por ejemplo, que se traduce en lo que se llama la función o operador hamiltoniano, es invariante bajo una simetría, sus interacciones lo son, pero el estado fundamental de más baja energía puede no tener ser invariante bajo las mismas leyes que el hamiltoniano, puede tener menor invariancia. Eso se llama una ruptura espontánea, que de nuevo la manera de ilustrarlo es con el ferromagneto. Esto es un ferromagneto en 2 dimensiones donde está construido con un modelo de Heisenberg de interacciones entre los dipolos de spin, y esto es el producto escalar entre los dos vectores de dipolos próximos vecinos. Entonces el ángulo solamente depende del ángulo relativo. Si hacemos una transformación, una rotación en todos los spins del sistema, el ángulo relativo no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos invariancia bajo rotaciones globales y, sin embargo, el estado fundamental rompe esa invariancia, porque en la dirección vertical tenemos una dirección que es privilegiada y no cualquier dirección como aparece en el hamiltoniano. Dicho en otras palabras, esto no sucede porque exista un término de campo magnético que polarice los spines, es algo espontáneo, es algo que aparece de manera espontánea, sin un término explícito de ruptura.
Lo que no es obvio es cuándo sucede esto, porque depende de la dimensión. En baja dimensión no se puede, las fluctuaciones cuánticas lo rompen. Bien, una vez que uno tiene descrito el parámetro de orden y el estado fundamental, lo que hay que hacer para completar la física del sistema es estudiar las excitaciones. Y ahí es donde aparece el concepto de cuasipartículas. Son excitaciones colectivas, es decir, están formadas por grupos de partículas en un cristal o en un medio que se comportan unificadamente como una sola partícula. Es decir, no son partículas elementales, son cuasipartículas, son esas excitaciones por encima del estado fundamental. Una manera de entender esto es coger una cuasipartícula muy famosa, muy conocida, que es lo que se llama el magnón. El magnón aparece justamente asociado a esos campos, a estos sistemas ferromagnéticos que hay aquí, y lo que sucede es que esos sistemas ferromagnéticos, cuando se perturban, se excitan un poco, pues aparecen ondas de spin. Entonces, el magnón es el cuanto de la onda de spin, de la misma manera que el fotón es el cuanto de la onda electromagnética. Y para entender estas ondas de spin, piensen ustedes en un campo de trigo, de los que había antes mucho en Castilla, con espigas, todas verticales, y esas espigas verticales pues son, como dicen espiga y spin, son los spines que ponía anteriormente. Y cuando un poco de viento azota a esas espigas, a esas cabezas de las espigas, empiezan a ondularse un poco, y si miran por encima van a ver una onda de spin que se propaga. Bueno, pues el cuanto de esa onda de spin es el magnón y tiene número cuántico 1. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con otro tipo de grados de libertad, por ejemplo, momento angular orbital. Y esas fluctuaciones dan lugar a cuasipartículas que se llaman orbitón. O en una dimensión resulta que el número cuántico 1 no se puede conseguir por efectos no perturbativos y aparece una partícula equivalente que se llama el espinón, que tiene número cuántico 1/2. O pueden tener holones. O pueden tener fonones. El fonón se puede ver como el cuanto asociado a las ondas de presión en la ruptura espontánea de simetría de traslaciones en un cristal, que se rompe y entonces las oscilaciones se cuantizan y son los fonones. O puede tener un rotón, como en superfluidez, o polarones, o polaritones, o excitones, o solitones, o fasones. Toda una plétora, una fauna de cuasipartículas. De manera que existe una similitud entre los ingredientes que aparecen en este modelo estándar de las fases de la materia en sí mismas y las partículas elementales, que voy a explotar más. De hecho, en partículas elementales, el problema de clasificarlas pues, fue uno de los fundamentales que se resolvió con el modelo estándar, y aquí en sistemas fuertemente correlacionados, en fases de la materia, pues tenemos también toda una familia, una fauna de cuasipartículas, y si incluso tenemos quark de carga de tercios, pues aquí tenemos también aniones abelianos de carga de tercio en el efecto Hall cuántico fraccionario. Si, en este contexto de fase de la materia, aquí les pongo una receta de cómo conseguir crear su propia partícula. Lo que tienen que hacer es construir un modelo con grados de libertad de spin, de carga, lo que sea, y encontrar su estado fundamental. Lo retuercen de tal manera que lo excitan y identifican los números cuánticos de esa cuasipartícula. Y le dan un nombre, que termine en on. Partícula on, y ya lo tienen. Esto que hay aquí es una broma, porque evidentemente esto sería la prescripción para hacer las cuasipartículas que han visto antes en todos los casos, la casuística anterior. Esto, que aparece de manera fenomenológica en los casos anteriores, actualmente uno de los resultados recientes que se ha conseguido es observar por primera vez la formación de una cuasipartícula en tiempo real y seguirla, monitorizarla. En un cristal de luz, en una red óptica, utilizando átomos de litio y unos pocos átomos de potasio. Entonces aquí lo que se está creando es artificialmente un polarón artificial, donde el potasio juega el papel de un fermión, de un electrón, y los litios juegan el papel de bosones, que son los fonones de una red. Y esto es una cosa muy, muy reciente, se ha hecho en Innsbruck, en el grupo del profesor Rudolf Green, y es una de las cosas que luego comentaré más adelante. Bueno, pues de la misma manera que en las partículas elementales uno ha hecho también una labor de etiquetado y de haber anotado todas las partículas con sus propiedades, lo que se llama el Particle Data Group, pues también en fases de la materia se podría hacer algo parecido a un Quasi-Particle Data Group. Aquí tengo una foto que he cogido porque durante muchos años uno de los miembros de este
Particle Data Group era don Manuel Aguilar Benítez, que es nuestro presidente de la sección de Física y Química de la Real Academia, y esta es una foto que es del CERN, me parece, el año 96, del grupo europeo. Ahí está. Muy bien, entonces vemos de nuevo que se pueden tender puentes entre las fases de la materia, los sistemas fuertemente correlacionados, sus ingredientes y el modelo estándar. Lo que sucede con el modelo estándar es que la teoría, la simetría es una simetría gauge, es más complicada que otras simetrías que aparecen aquí, aunque también aquí uno las puede tener, y el grupo de simetría también es más complicado que de lo normal que aparece aquí, es un SU3, SU2, SU1, entonces eso hace que tenga una riqueza y una complejidad mayor, pero conceptualmente lo que quiero resaltar, y por eso la motivación para hacer ese título tan provocador, es justamente que a nivel conceptual es muy similar. Y una vez que uno tiene un modelo estándar, lo que quiere es ir más allá del modelo estándar, y ese más allá se consigue con órdenes topológicos que comentaré a continuación. Antes de eso, les comento lo de los colisionadores de cuasipartículas. Pues esto es lo que decía antes, que se pueden construir esas cuasipartículas de manera artificial y dominarlas, cosa que, o sea, como si uno pudiera seguir esos polarones, polaritones, etcétera, de manera precisa, evolucionando en el tiempo, y esto se hace con lo que se llaman redes ópticas o cristales de luz, que se ponen unos láseres enfrentados en tres direcciones para formar ondas estacionarias, y ahí se alojan átomos neutros que pueden tener spin entero y semientero, pueden ser bosones o fermiones, y entonces hacen efecto túnel y saltan de un sitio a otro e interaccionan entre sí y se comportan como si fueran los electrones en un cristal, en un material. Aquí, sin embargo, lo bueno que se tiene es que en estos laboratorios, que son complicados pero que ocupan una habitación, pues se pueden monitorizar y controlar lo que ahora está muy de moda, el control cuántico de una simulación cuántica. Entonces, aquí lo que se va a hacer ahora es hacer colisiones de esas cuasipartículas para ver sus propiedades y analizarlo en tiempo real. Y paralelamente a esto, un resultado reciente ha sido este artículo en Nature de hace unos días, donde proponen también colisiones de cuasipartículas, no a través de redes ópticas, sino directamente en materiales, utilizando luz, pulsos de luz muy cortos, en materiales que en este caso es un diselenuro de tungsteno, y lo que producen es creación de pares, electrones y agujeros, y los pueden estudiar y pueden ver, por ejemplo, aquí están sus resultados experimentales, pueden ver, por ejemplo, cómo se pueden recombinar formando un excitón. Y eso es muy importante porque luego al final de la charla hablaré de posibles aplicaciones, y esto tiene aplicación para estudiar aspectos fundamentales de una cosa que comentaré luego. Bien, con esto termino la idea de que con las fases estándar de la materia uno puede tener cuasipartículas que son similares a las que aparecen no son elementales, pero tienen un origen similar conceptualmente a las que aparecen en el modelo estándar de partículas elementales. Y ahora lo que quiero hacer es ir más allá del modelo estándar utilizando fases topológicas. Y da la casualidad, cuando mandé este título y esta propuesta de charla el año pasado, pues no había salido el premio Nobel de este año, y este año se lo han dado a 3 investigadores, a Taules, a Halden y a Kosterlitz, por los descubrimientos teóricos de transiciones de fases topológicas y fases de la materia topológica. Entonces es la primera vez que aparece la palabra topológica en el título, y aparece 2 veces. Estos fueron resultados que aparecieron en los años 70, 72, 73 y en los años 80, 82, 88. Aquí están los artículos básicos. Y cuando hablé del premio Nobel hace unos meses, me paré justamente en el año 88, aquí, y lo que pretendo hoy es ir más allá, dar más información de lo que di entonces. De todas maneras, lo que voy a repasar un momento es el concepto de fase topológica para entender cómo salen las cuasipartículas las cuasipartículas topológicas, las asociadas a estas fases. Entonces, una observación importante que no he dicho antes es que no siempre una fase, en el caso de las fases cuánticas, no siempre tiene que estar una fase, el parámetro de control de la fase no tiene por qué ser siempre la temperatura, pueden ser también fluctuaciones, en vez de térmicas, fluctuaciones cuánticas. Entonces, eso da lugar a trabajar a temperaturas extremadamente bajas, idealmente cero, para
conseguir fluctuaciones cuánticas que den ordenamientos cuánticos, y en particular un cierto tipo de ordenamiento es el topológico. Y el origen de esas fluctuaciones cuánticas es el principio de indeterminación de Heisenberg, que no solamente está en posición y momento, sino también en energía, tiempo, y eso hace que los niveles de energía de los sistemas cuánticos se puedan reordenar sus componentes de acuerdo con las interacciones cinéticas potenciales de tipo eléctrico-magnético, o sea que variando una constante de acoplo en el hamiltoniano, no la temperatura, sino una constante de acoplo, uno puede pasar de una fase cuántica a otra, y en particular las topológicas. Entonces, las topológicas surgen del siguiente análisis. En las fases tradicionales, los parámetros de orden, como la magnetización que comenté anteriormente, son locales, o sea, involucran solamente un sitio de todo un sistema, o unos próximos vecinos. Mientras que los órdenes topológicos van a aparecer asociadas a cambios en la estructura global, cambios continuos en la estructura que no cambian la globalidad de un sistema. Si aquí tenemos una forma que tiene 9 agujeros, pues esta es una deformación continua que no cambia esos nuevos agujeros. De tal manera que el orden topológico tiene que estar representado por algo que no cambie bajo ese tipo de acciones continuas. Entonces, el estudio de estas propiedades globales que son invariantes bajo cambios continuos es una parte de la geometría que se llama topología. Y aquí es un ejemplo donde se deforma un tronco, pero no se corta ninguna hoja, no hay nada discontinuo. Así que topología, para comparación con la geometría, pues topología es geometría sin medidas, no tiene métrica. En topología no existe la noción de distancia ni de ángulos, y a la topología solo le interesan las formas, la geometría en su globalidad. De tal manera que esta forma geométrica que tenemos ahí, lo importante para un topólogo es que tiene un asa. Aunque sea una taza de café, lo puede convertir en un donut de ida y de vuelta, y un topólogo no nota ninguna diferencia. El geómetra sí, se da cuenta que van cambiando las distancias, los ángulos, etc. Entonces, eso es lo que lleva a los matemáticos a definir a un topólogo de una manera jocosa, diciendo que es una persona que no sabe distinguir entre una taza de café y un donut, o entre un donut y un chupete. Aunque el topólogo tiene mucha información sobre esas características globales que son preservadas bajo transformaciones continuas, y esa va a ser un recurso para construir esas fases topológicas. Entonces, si hacemos una comparación entre la noción de simetría, que es la reina de las fases tradicionales, y la de topología, que es la reina en las nuevas fases topológicas, pues la simetría, la pregunta que uno hace fundamentalmente es qué operaciones dejan invariante un sistema. Y aquí, utilizando esa pregunta, podemos distinguir esta fase de esta otra. En topología, la pregunta equivalente es qué operaciones preservan la forma cuando se deforma continuamente un objeto, y podemos distinguir objetos justamente contestando esta pregunta. Estas son fases distintas de estas, porque tiene distinto número de ases. Entonces, la pregunta es, en un sistema cuántico, ¿qué es lo que se deforma? Porque estos son objetos de la vida cotidiana, pero estamos hablando de fases cuánticas, y las fases cuánticas están descritas por un sistema hamiltoniano que lleva la información de las interacciones. Pues es el hamiltoniano. El hamiltoniano es lo que hay que ver cómo se deforma, y su espectro de funciones de onda también cómo se deforma, ¿bajo qué? Bajo cambios en las constantes de acoplo de las interacciones presentes en el hamiltoniano. Entonces, por ejemplo, efectos de deformaciones en el espectro es lo que tenemos aquí. Tenemos un aislante covalente donde tenemos una banda de valencia con sus electrones y sus huecos arriba en la banda de conducción, y tenemos un gap, un salto de energía pequeño del orden de 1 electronvoltio. Podemos tener un aislante atómico donde esto sea del orden de 10 electronvoltios, el más grande, o podríamos tener el vacío de las partículas, el vacío de Dirac, con un salto de 1 millón de electronvoltios. A efectos del topólogo, esto es abrir o cerrar más o menos este salto de energía, este gap, y para el topólogo esto no cambia. Evidentemente hay otros aspectos fundamentales que sí cambian, pero a efectos topológicos estas son las deformaciones que tenemos que tener presentes cuando hacemos estas consideraciones sobre fases topológicas. Una definición de una fase topológica teniendo en cuenta estas nociones es la que está aquí. Aquí ponemos la energía frente a una deformación adiabática. La deformación adiabática es una deformación del sistema, del sistema, tal que los números cuánticos de sus estados fundamentales citados no cambian. O sea, se hace suficientemente lento para que no perturbe esa información de los números cuánticos y podamos estar en la misma fase. Entonces, una fase cuántica con un gap o con un salto de energía son topológicamente equivalentes si se pueden deformar suavemente una en otra sin cerrar el gap. Cuando uno cierra ese gap, cuando uno cierra el salto, entonces se produce un punto crítico y salto a otra fase distinta. Entonces, esta es una idea genérica que hay que construir
y además tenemos que ser capaces de, con esta idea genérica, construir un parámetro de orden que sea global. Es muy importante que en esta definición no aparece en ningún momento la noción de ruptura espontánea de simetría. Eso es lo que le hace novedoso a estas fases topológicas, y esto hace que es otra de las razones por las cuales estos descubrimientos son una revolución en la física teórica, porque a nivel conceptual dan lugar a nuevos desarrollos y es un campo muy activo en esta disciplina. Bien, ahora lo que les voy a contar es una de las familias más importantes topológicas. Esto es algo nuevo que no conté en la charla del Premio Nobel. Entonces, una de las familias más importantes de órdenes topológicos se llaman aislantes topológicos o superconductores topológicos. Entonces, como se va a repetir la misma idea muchas veces de aquí en adelante, lo que voy a hacer es ilustrarlo con el siguiente cuadro. Bien, con este cuadro lo que quiero decir, una situación normal es cuando uno va a un museo a ver un cuadro. Y uno lo que se hace es se fija en el cuadro, se fija en sus colores, en sus formas, identifica una época del arte y le gusta, etcétera, y esa es la situación normal, ¿vale? Pero imagínense que van ustedes a un museo a ver otra cosa. Imagínense que lo que van es a un museo al ver el borde, van a ver el marco. Es algo raro, es la situación inversa, donde lo interesante está en el marco. O sea, imagínense un museo donde los cuadros no existe nada en el interior, porque el interior es aburrido, no hay nada, pero donde está lo realmente interesante está en el marco. Bueno, pues esta es precisamente la idea motriz de los aislantes topológicos o de los superconductores topológicos. Son sistemas donde la gracia, lo novedoso, lo exótico, está en el borde. Aquí, en 2 dimensiones, el borde es una línea. Si estuviéramos con un hilo en una dimensión, el borde son 2 puntos, y si estuviéramos en 3 dimensiones con un volumen, un cubo, el borde van a ser las superficies, las caras externas. Pues ahí, en el borde, es donde ocurre lo no trivial, y ahí es donde van a aparecer nuevas cuasipartículas, como Majorana, Weyl, acciones, etc. Física de acciones, etc. Bien, esto les puede parecer una situación bastante extraña, es decir, que no hay museos donde uno tenga esto, uno va a ver cuadros, no va a ver marcos. Pero en la historia del arte han ocurrido cosas muy extrañas, ha habido vanguardismos muy radicales, y resulta que esto es una forma de arte. Resulta que si ustedes van al Museo de San Petersburgo, se encontrarán que el señor pintor Kazimir Malevich pues tiene cuadros allí colgados de esta guisa, o sea, negro por dentro, y lo único que le queda a uno mirar es el marco. Y esto que parece una cosa que solamente ocurre aquí en Rusia, en San Petersburgo, yo lo he visto en Ámsterdam, en el famoso Rijksmuseum. Este hombre también tiene colgado estos cuadros, que yo los tengo en foto tal cual. Entonces, esto, que es una cosa bastante rara y extraña en el arte, resulta que es la idea motriz para entender estos aislantes topológicos y los superconductores. Hay que fijarse en el borde, siempre ahí. ¿Cuál sería una definición más precisa de lo que es un aislante topológico? Hay algunas transparencias que están en inglés porque no me ha dado tiempo a traducirlas de mis transparencias de otras conferencias. La definición tiene 3 ingredientes. En el interior es un aislante normal. Aislante significa que los grados de libertad del sistema no se propagan, están quietos. ¿Sí? Espines quietos o carga quieta, etc. En cambio, en el borde se convierta como un metal, es decir, como algo que se propaga. Se puede propagar la carga o se puede propagar el spin, o sea, es lo contrario que hay en el interior. Y además, el tercer ingrediente es que este sistema, el parámetro de orden tiene que estar representado matemáticamente por un número topológico, que dé cuenta de las deformaciones continuas de las propiedades globales del sistema. Y esto le va a hacer que sea robusto frente a perturbaciones locales. Bien, pues esto apareció por primera vez, esta idea apareció por primera vez, lo comenté en el Premio Nobel, en la relación entre la conductancia Hall cuantizada y la topología que presentó Taules en el año 82, que lo que hizo fue relacionar los saltos, concretamente los platós, las llanuras estas de la conductancia frente al campo magnético externo, lo relacionó con el número de asas que tienen ciertas superficies que se construyen haciendo una aplicación de la zona de Brillouin del sistema en las bandas de energía.
¿de acuerdo? Entonces, esas deformaciones se clasifican, son deformaciones con clases de homotopía y se clasifican utilizando un número de Chern. El número de Chern lo que hace es distinguir las distintas clases de homotopía, las distintas clases de equivalencia topológica asociadas a esas deformaciones de la zona de Brillouin. La zona de Brillouin es el conjunto de momentos cristalinos disequivalentes del sistema, y eso se mapea utilizando las bandas. Este potencial vector se construye con las funciones de onda de las bandas de energía del sistema. Y resulta que esto, los matemáticos lo conocían, es un número de Chern. Esto está asociado a un fibrado principal, las clases de Chern de un fibrado principal, de base la zona de Brillouin, y de fibra una fibra U1 de la fase de la función de onda. Pues este n, que aparece en la fórmula de von Clysing de la cuantización del efecto Hall cuántico entero, de la conductividad Hall en función de la constante fundamental S² sobre H, pues resulta que es un número entero que tiene esta expresión topológica. Luego, este es el invariante topológico que aparece en el ingrediente 3 en el caso del efecto Hall cuántico entero. Y es como una especie de número de winding number, es como una especie de enroscamiento, el número de veces que se enrosca. Como les decía antes, la esencia está en el borde, y en el efecto Hall cuántico lo que sucede es que cuando uno tiene condiciones de contorno abiertas, en el borde aparecen modos propagantes que se propagan de manera estable, siempre hacia adelante, siempre en la misma dirección, y en las bandas de energía del sistema aparecen como estados que conectan la banda de valencia de abajo con la banda de conducción de arriba, y esta pendiente es la velocidad de esas partículas propagantes. De tal manera que hay aislantes topológicos que en su espectro tienen esos estados de borde, y esos son topológicos, estos van a estar asociados a números de Chern no nulos, y cuando no existen son estados aislantes tradicionales de toda la vida, aislantes de banda, de teoría de bandas, y no tienen nada de particular respecto de la topología, son los de siempre. ¿Cómo se entiende la existencia de estos estados de borde? Pues en el efecto Hall cuántico tenemos aquí pinchado verticalmente un campo magnético, y lo que da lugar es que los electrones giran en torno al campo magnético haciendo órbitas de Larmor, y se quedan ahí orbitando y no se propagan, se quedan ahí quietos. Pero como esto tiene un tamaño finito, cuando te acercas al borde, esa órbita no se puede completar, entonces el electrón escapa por el borde y se mueve hacia adelante de manera sin perturbar, de manera hacia adelante, y en la apuesta se mueve en dirección contraria. Y de tal manera que lo gracioso, como les decía, ocurre en el borde, nunca en el interior sigue siendo un aislante como de los normales. ¿Por qué esto también es una manera fácil de ver que esto es topológico? Si esto lo doblan, este plano lo doblan formando un cilindro, pegan este borde con este borde, esta corriente se aniquila con esta otra. Entonces, dependiendo de la topología cilindro plano, cambian los modos propagantes en el borde. Y tenemos entonces aquí también un ejemplo de relación entre el interior y el borde. La física del interior y del borde, ahí se puede establecer una relación 1 a 1 entre esa física. De nuevo, esto es un ejemplo donde las fases de la materia están asociadas a parámetros globales, porque ese número de Chern es algo global, toma un valor no nulo, frente a fases locales de estructura espontánea de simetría que aparecen en el modelo de Landau de las fases de la materia. Y por último, en el año 88, lo que presentó Haldane fue una nueva fase topológica en la cual conseguía lo que aparece en el efecto Hall cuántico, pero sin campo magnético. Para eso utiliza una red hexagonal y inventa un sistema que no existía en la naturaleza, pero recientemente ha sido sintetizado con simuladores cuánticos. Y de nuevo calcula un número de Chern y se da cuenta que hay zonas, dependiendo de los parámetros de las constantes de acoplo, que hay zonas que son no triviales. Esto que se dice de los aislantes topológicos se puede hacer con los superconductores topológicos. Lo único que cambia es que el gap, en vez de ser un gap de energía entre las bandas de valencia y conducción, es un gap superconductor, es el gap que se forma cuando se forman pares de Cooper. Entonces uno puede manipular las bandas de estos sistemas para conseguir ese tipo de situación con superconductores. Y son topológicos
de nuevo porque en el borde van a aparecer estados de la materia que son novedosos. Lo que van a aparecer tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones son modos de Majorana, que en el interior no existen. Bien, cuando hablé del premio Nobel de este año, presenté una serie de resultados de manera dispersa, porque hasta en el año 88, que es donde me paré, pues no se tenía una visión completa de este tipo de sistemas topológicos. Hoy en día, sobre todo después de los trabajos en la década de los años 2000 y la actual, pues se tiene una visión más ordenada, y permite clasificar incluso los estados topológicos de tipo aislante y superconductor de una manera, pues como van a ver, tan clasificada, que se llama una tabla periódica de estos sistemas. Y lo que se hace es jugar con las simetrías antiunitarias de estos sistemas. Entonces, las dos simetrías discretas antiunitarias que hay en mecánica cuántica son time reversal, inversión temporal, o partícula agujero. Y dependiendo de... Estas son simetrías antiunitarias que pueden cambiar el espectro del hamiltoniano, mientras que si fuesen unitarias sería una transformación de equivalencia y no deformaría nada. Entonces, estos pueden tener 3 valores: que no pase nada o que sus autovalores sean +1 o -1. Y lo mismo con la partícula agujero, de tal manera que hay 3 posibilidades. Y combinando 3 por 3 me dan 9, y una combinación adicional de simetría quiral entre ellas me da una décima. Entonces esto también se le suele conocer como la tenfold way, o esto aquí esto lo he traducido como decateto, pero me han dicho el profesor Galindo que no está bien y que es decuplete, la vía decuplete. Y esto es por analogía con la eightfold way que aparece en el modelo estándar. Bien, pues esta es la clasificación, la tabla periódica de los aislantes topológicos y superconductores topológicos. A la izquierda están las simetrías, con unas nomenclaturas que tienen que ver con una teoría anterior que está relacionada, pero que no voy a comentar. Y la periodicidad es que cada 8 dimensiones es periódica la tabla. Claro, nosotros podemos construir sistemas en 1 dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pero ya por el mismo precio la matemática nos da hasta 8 dimensiones y luego ya se repite. Esto es un resultado muy bonito, bellísimo. Esta tabla periódica es un resultado precioso de combinación de la matemática, la física y la química, como vamos a ver. Las entradas, si hay 0 es que no hay fase topológica, si hay z es que el número de Chern, el número cuántico topológico, pues toma valores enteros, y si es z2, pues toma valores 0 o 1, discreto. Luego la química interviene porque luego esto hay que sintetizarlo, y aquí les pongo una tabla donde hay en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, en 1 dimensión también lo hay, pues materiales, sistemas que verifican este tipo de simetrías y de condiciones, y vamos a ver sus consecuencias. Una de las cosas que ha ocurrido con esta tabla cuando se puso en el mercado en el año 2009, pues se fueron identificando los sistemas topológicos que se conocían, por ejemplo, el efecto Hall cuántico entero, el poliacetileno en 1 dimensión, el efecto Hall cuántico entero en 2, el nuevo Quantum Spin Hall Effect, que es una nueva fase de la materia, que es un candidato a premio Nobel, y está aquí con un número cuántico entero de tipo Z2, no de tipo Z, también superconductores de tipo P-Wave, el aislante topológico tipo AZ2, el helio 3 en la fase B resultó que esta fase era conocida, pero no se sabía, se ha podido identificar como un superconductor topológico. De hecho, es el único, hasta hace poco, que se conocía experimentalmente. Está aquí. Y también hay huecos, también en esta tabla ha habido huecos que ha habido que rellenarlos, se han sugerido, y en mi grupo pues, también hemos sugerido nuevos aislantes topológicos para completar algunas de estas entradas que hay aquí, identificar algunas de ellas. Bien, pues de nuevo, una vez que uno tiene estas fases topológicas, uno puede presentar nuevas cuasipartículas fundamentales asociadas a ellas. Y las que van a aparecer son el fermión de Majorana, por ejemplo, el fermión de Weyl, axiones, monopolos, diones, aniones, etc. Y estos surgen de esta revolución topológica que está actualmente en marcha. Entonces voy a empezar a hablar del primero de los fermiones de Majorana. El fermión Majorana, Ettore Majorana es un físico italiano misterioso. Y la partícula fermión de Majorana también es una partícula misteriosa.
Majorana nació en el año 1901 y se incorporó al grupo de Enrico Fermi, que era un grupo extraordinario, con gente brillantísima. Y Fermi decía de Majorana que posiblemente era el más brillante de todos. Lo que hizo Majorana, tiene varios trabajos importantes, pero lo que hizo fue coger la ecuación de Dirac, que la había propuesto Dirac en el año 28, es esta ecuación diferencial de aquí, con donde estas funciones de onda son espinores, de 4 componentes. Estas son las matrices de Dirac, que son 4×4 y verifican el álgebra de Dirac, y luego constantes fundamentales y la masa de la partícula, para describir la física relativista del electrón, de partículas de spin 1/2. Y el hecho de que la representación matricial que encontró Dirac son todas reales o algunas imaginarias, hace que esta ecuación de aquí, en general, tenga soluciones complejas. Y eso es bueno porque eso le permite hacer una predicción, además de la ecuación en sí misma, permite predecir antipartículas, que es la predicción más importante que uno obtiene cuando unifica relatividad y mecánica cuántica, relatividad especial y mecánica cuántica en esta ecuación de Dirac. Eso sale del carácter complejo de estas funciones de onda. Bueno, pues Majorana se hizo una pregunta simple, se hizo la pregunta: ¿puedo conseguir soluciones reales, totalmente reales, de una ecuación tipo Dirac? Y lo manipuló, jugó con ellas y consiguió una representación matricial de las matrices de Dirac, que satisface su mismo álgebra, pero que son puramente imaginarias, son siempre puramente imaginarias. Y como están asociadas a este I que hay aquí, al multiplicarlo se queda real, y todo se queda real, y puedo conseguir una partícula que es fermión y es su antipartícula a la vez. Y eso es algo misterioso, es algo muy revolucionario. De hecho, la pregunta es sencilla, pero las implicaciones de esta construcción quedaron ahí durante 70 años, 70 años aparcadas hasta ahora, que le voy a enseñar un revival. El teorema de Majorana es misterioso porque, igual que su partícula, porque este hombre en el año 33 tuvo una serie de problemas de salud, cambió su personalidad, hasta el punto de que esto fue publicado en la prestigiosa revista del Nuevo Chimento en el año 37, este resultado. Es un artículo muy pequeño. Y este resultado lo conocía ya Majorana pues desde el año 34, 35, varios años antes, y se lo había contado a Fermi, y se lo había contado al grupo de Fermi, y Fermi le urgía que lo publicara, pero tenía ya un carácter muy, muy raro y no lo publicaba. Y ya un día Fermi cogió y escribió el artículo él mismo. O sea, el artículo de Majorana lo escribió Fermi con permiso de Majorana y lo mandó a publicar, porque si no veía que se le podían adelantar otros. Hasta tal punto era ya raro Majorana. Y gracias a eso pues tenemos noción de este resultado de Majorana. Y también es misterioso porque el fin de Majorana es muy misterioso. Desapareció en una noche volviendo de Palermo en un ferry, en un barco a Nápoles, donde tenía su puesto de profesor, y no se sabe qué pasó con él. No se sabe si se suicidó, se tiró por la borda, o si llegó y se escapó y nadie lo encontró. Y eso es una incógnita de qué es lo que pasó con él. Y bueno, pues eso es misterioso, igual que su partícula. Fermiones, casos conocidos de partícula y antipartícula sí existen. Por ejemplo, el fotón, que es una partícula de spin 1, pues también es real, y eso está en las ecuaciones de Maxwell. O un pión neutro de spin 0, pues también se puede conseguir con una ecuación de Klein-Gordon, relativista, todo, pues haciéndolo real. Y el gravitón, si existe, pues tendría spin 2 y también es real, porque eso está en las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Pero lo que es difícil es lo que consiguió Majorana, es hacerlo con un fermión de spin 1/2. Eso es muy difícil. O sea, es muy antinatural. Esto es natural porque son bosones. Entonces, ¿cómo conseguir una partícula igual a su antipartícula en un medio material? Bueno, pues una manera de hacerlo es con un excitón, acogiendo un estado ligado de electrón y agujero. Pero el problema es que eso es un bosón. O sea, si tenemos un agujero y un electrón ligado a él en el espacio real, o bien como vacantes en el espacio de momentos, o sea, podemos pensar también que son como burbujas en un mar de Fermi, pues el problema es que tenemos un bosón y queremos un fermión.
Entonces, para eso, lo que hay que hacer es un medio que sea un medio superconductor. Esa es la solución. O sea, que en vez de tener un mar de Fermi, tenemos un mar de pares de Cooper. Y ahí el número de electrones ya no se conserva, porque en una situación donde tengamos un electrón es equivalente a tener un agujero si añadimos un par de Cooper que está en el medio, está en el mar de los pares de Cooper. De tal manera que la noción de un electrón o un agujero pierde sentido, o sea, es invariante estas situaciones, es decir, tenemos que el sistema es invariante bajo conjugación de carga. Esa es una simetría en esas condiciones. Y si queremos encontrar un fermión de Majorana, además de ser un superconductor, tiene que ser topológico. Y eso es lo que se dio cuenta Kitaev en el año 2001 y produjo un sistema, un modelo matemático en una dimensión muy sencillo, basado en fermiones normales, fermiones tradicionales, con estos operadores de creación y destrucción, que saltan con una amplitud J de sitio en sitio y se acoplan, o sea, aparean, formando este pairing, entre ellos un condensado tipo BCS, pero con una onda que no es onda S, es una onda anómala, es una onda de tipo P, orbital de tipo P. Y eso es para conseguir ese estado de Majorana. Y el spin no aparece en ningún lado porque está polarizado. Nosotros hemos utilizado también variantes de este modelo para conseguir nuevas fases de tipo Majorana y de tipo Dirac en trabajos en mi grupo recientemente, jugando con el largo alcance de estas magnitudes, de J y de M, en situaciones más realistas. Pues bien, la manera de conseguir este fermión de Majorana es descomponer ese fermión ordinario en una parte real y parte imaginaria asociada a sitios consecutivos. Y si esto verifica el álgebra de fermiones tradicional, pues entonces las componentes C resulta que verifica también ese álgebra, pero con la condición de que C da gas igual a C, es decir, que conjugación de carga se verifica, es decir, se consigue tener la condición de que la partícula es su propia antipartícula, es la condición de Majorana. Hay dos fases en este modelo de Kitaev, una fase donde aparecen fermiones normales que están confinados en los sitios y hay otra fase, jugando con la constante de acoplo, J, en la cual aparecen apareados entre ellos consecutivamente en el interior, y esto es lo que decía antes, que en el interior no pasa nada extraño, pero en los bordes aparecen medios fermiones, o sea, el fermión se fracciona y esa fracción de fermión es un modo de Majorana. Este punto rojo es un modo de Majorana y este punto rojo aquí es un modo de Majorana. Es uno de estos Cs que aparecen aquí. Estos Cs que aparecen aquí, a la izquierda y a la derecha, aparecen sueltos, aparecen colgantes. Entonces, esto es una propuesta teórica que también es topológico, porque esa zona se puede caracterizar por un número de winding number no nulo, y se puede conseguir esto en la realidad utilizando superconductores normales de onda S que inducen una superconductividad en un hilo de semiconductor que tenga una interacción spin-órbita muy fuerte y con un campo magnético. Con esto se polarizan los spines, se abre un gap superconductor y se obtiene el modelo de Kitaev, este simple de aquí, este modelo matemático. Y esto, que era una propuesta loca en el año 2001 de Kitaev, la gente al final se lo ha tomado en serio y en el año 2012 han encontrado en un sistema material de ese tipo, construyéndolo de esta manera. En el año 2012 en el laboratorio de Delft, en Holanda, se han conseguido señales en los bordes de esos Majorana porque tienen energía cero y eso se puede detectar. En el año 2014 un grupo de Princeton ha conseguido, el grupo de Yadani, ha conseguido encontrar lo mismo, pero utilizando, en vez de un hilo, utilizando átomos de hierro que son ferromagnetos y haciendo un hilo no muy grande de siete átomos de hierro y han conseguido ver la asignatura de los cero modos, energía cero de Majorana. Los chinos también tienen una propuesta similar y los mejores Majorana ahora mismo los tiene el grupo de Charles Marcus en Copenhague, en su laboratorio. O sea que hoy en día los fermiones de Majorana todavía no se han observado en partículas elementales, pero la idea de tener su propia antipartícula aparecen en fases topológicas de la materia de modo cuasipartícula. No son partículas elementales, pero tienen esa impronta de la física de Majorana que él estaba buscando. Muy bien, otro ejemplo de partícula que aparece en física de partículas elementales y no se ha encontrado todavía, pero que se puede realizar esa física es las partículas axiones, llamadas axiones. Estas son partículas hipotéticas del modelo estándar que se predicen para resolver el problema de la no violación de la simetría CP, conjugación de carga paridad, en el sector QCD. Ahí no se viola, mientras que en el sector débil sí lo hace. Entonces esto
choca bastante porque no es natural. Debería haber alguna razón profunda de por qué esta simetría no se viola en el sector fuerte y sí lo hace en el sector débil. Entonces, Peccei y Helen Quinn inventaron un mecanismo para explicar esto, pero se olvidaron de una consecuencia, y es que ese mecanismo da lugar a una predicción de una existencia de una partícula que se llama el axión. Ese es un nombre que se lo dio Wilczek, esto se dieron cuenta un año después Wilczek y Weinberg de manera independiente. Weinberg le llamó Higlet y Wilczek le llamó axión. Y Weinberg al final se convenció que era mejor llamarle axión, porque al principio se pensaba que esta partícula tenía que estar ligada al mecanismo de Higgs, según pensaban Peccei y Quinn. Wilczek era de manera jocosa, utilizó el nombre de axión porque un día estaba en el supermercado comprando detergente para la lavadora, para hacer la colada, para cumplir esto estoy hablando del final de los años, principios de 1980 por ahí, y encontró un detergente que se llamaba Axión. Y entonces, claro, inmediatamente se iluminó la idea, dice, termina en on, que es un prerequisito para llamar una partícula, que termine en on. Y luego, además, empieza por axi, de axial, y además limpia. O sea, que lo elimina. Y justamente el problema que había aquí en QCD se podía resolver si se eliminaba, si se limpiaba una cierta corriente axial. O sea, que axión venía al pelo y lo cogió como ese nombre. O sea, que el origen es muy, muy mundano. Se están buscando el axión en varios experimentos, en física de partículas. Hay resultados muy recientes, muy interesantes en el CERN, en este experimento. Y lo interesante del axión es que el axión o sea, según los modelos cosmológicos, en los modelos cosmológicos, en el universo primigenio se tienen que haber formado axiones. Y esos axiones, según la teoría, deberían formar una especie de fluido que permea el universo, similar a la radiación de fondo de microondas, pero con estas partículas que son tienen una base muy pequeña, mucho más pequeña que la masa del electrón, y interaccionan muy débilmente con la materia y tienen, por tanto, las propiedades para hacerlo candidato a materia oscura. Es decir, que los axiones podrían resolver dos problemas de una sola tacada. Bueno, pues resulta que los axiones se pueden realizar en los aislantes topológicos de 3 dimensiones. Y la razón es la siguiente. En los aislantes topológicos de 3 dimensiones existe un efecto que se llama efecto magnetoeléctrico, que es un efecto raro, un efecto en el que si uno imprime un campo eléctrico externo, obtiene una respuesta magnética, una magnetización. Y si imprime un campo magnético externo, obtiene una respuesta eléctrica, una polarización eléctrica. Y esto tiene un origen topológico y se puede describir con un término que, además de la acción de Maxwell en el vacío, que va con los cuadrados de los campos eléctrico y magnético, se le ponga un término cruzado eléctrico-magnético para tener este efecto cruzado que tengo aquí. Y esto es un término de tipo axión, con una constante de acoplo. Y resulta que este término de aquí se puede expresar como una divergencia total, y su integral es el índice de Pontryagin, es un número topológico, es un número entero que caracteriza pues, sectores de la teoría. En este caso, lo que va a caracterizar son aspectos de estos aislantes topológicos, pero en QCD tiene un correlato en términos de sectores de los vacíos de QCD. Entonces, en los aislantes topológicos tridimensionales, rompiendo invariancia bajo traslaciones, se pueden conseguir texturas de axión y se puede describir fenomenológicamente con una parte Maxwell y una parte topológica, de manera tradicional, y derivar las ecuaciones de movimiento en forma covariante y ponerlo en forma más familiar en términos de vectores eléctrico-magnético, desplazamiento, etc. Y entonces aquí ven ustedes que esto es una deformación de las ecuaciones de Maxwell tradicionales. Aquí hay una divergencia de delta, porque depende de x y t, que es nueva. También está aquí, una divergencia de delta, y una derivada temporal de delta. Y son ecuaciones que las dedujo Wilczek. Esto es de Wilczek. Entonces, el efecto de este tipo de física se ve de nuevo en los aislantes topológicos tridimensionales, porque en el borde, en las superficies, en el borde aparecen conos de Dirac. Entonces se pueden hacer fotografías utilizando experimentos de fotoemisión
y esto es una asignatura de la física correspondiente a la acción, una cosa fenomenológica, pero es novedosa porque es una modificación de las ecuaciones de Maxwell que es muy bonita. Estos son los sistemas, y una consecuencia de esto es que si uno pone, en estos mismos, se pueden construir monopolos cargados, que son diones. Si uno pone una carga externa, la imagen de esa carga externa en el interior es una carga con campo magnético puntual. Entonces, esto se obtiene resolviendo las ecuaciones de Maxwell con ese término axiónico. Uno puede ver este efecto de creación de una imagen de un dión, de un monopolo cargado. Esto todavía no se ha observado experimentalmente. La física de la acción, esta sí se ha observado, pero esta física todavía no, porque es muy débil la señal, pero se sabe que está ahí. Bien, termino diciendo que la ecuación de Weyl también se puede conseguir, es una interacción muy interesante, no simplemente decir que hay también semimetales de Weyl topológicos que se han encontrado en el año 2015, se predijeron en el año 2012, aparecen como monopolos de carga opuesta en el espacio de momentos, y tienen una asignatura en la superficie de nuevo, que es donde aparece lo no trivial, que son arcos de Fermi, y esos han sido fotografiados, han sido resueltos con fotoemisión, experimentos de fotoemisión, y se sabe, por tanto, que aquí hay una física correspondiente a la ecuación de Weyl, que es una simetría, solamente son dos componentes, y son dos. Y corresponden a conos, conos separados entre unos y otros, porque se rompe o bien la simetría de inversión temporal o paridad. Bien, no tengo tiempo para hablar de aniones, que hablé el año pasado ya aquí, pero sí diré que los órdenes topológicos se clasifican en dos tipos. Los que son protegidos por alguna simetría antiunitaria, como dije anteriormente, esos tienen un borde no trivial y el interior trivial. Y los intrínsecos, los que no necesitan simetría adicional para ser robustos, tienen no trivial tanto el borde como el interior. Y el no trivial se refiere a que hay aniones tanto en el interior como en el borde. Mientras que en los que tienen simetría protegida, los aniones, si aparecen, tienen que estar en el borde, nunca en el interior. Entonces se completa la imagen de las fases de la materia, las fases estándar tradicionales, con nuevas fases topológicas de tipo con protección de simetría o intrínseca, y existe toda una matemática asociada a cada una de ellas, que no voy a mencionar, pero por ejemplo en los intrínsecos es teorías Gauge y tensor categories. Aplicaciones, pues, por ejemplo, los colisionadores de cuasipartículas, eso sirve para estudiar excitones, y esto es útil para células solares, para entender cómo los mecanismos de recombinación de agujeros con electrones, que son los que estropean fundamentalmente la eficiencia de las células solares. Entonces, estos experimentos recientes lo que también quieren es estudiar esos mecanismos de recombinación de excitones para tratar de aplicarlo en células solares. Esto es una cosa todavía muy preliminar, pero es una de las motivaciones también de aplicaciones posibles. Otra aplicación es de aislantes topológicos es en fotónica, donde en vez de confinar en el borde electrones, se pueden confinar fotones, de tal manera que si hay luz en el borde y hay un obstáculo, la circunvala de manera robusta, y uno puede utilizar esto para memorias de fotones y almacenar fotones de manera robusta y jugar con ellos dependiendo de lo que quiera hacer con su información. Y el último, el candidato lo más señero, lo más interesante es el concepto de ordenador cuántico robusto, topológico, utilizando aniones, que es una de las variantes. De esto hablé el año pasado en el ciclo de Ciencia para Todos, y lo que se usa son las propiedades de entrelazado de las partículas aniones para generar puertas lógicas cuánticas, utilizando este entrelazamiento. Y entonces uno puede construir un ordenador cuántico utilizando este tipo de partículas aniónicas, creándolas, manipulándolas y destruyéndolas cuando lo mide. Así que, terminando las conclusiones, diré que las fases topológicas representan una nueva física más allá de las fases tradicionales y permiten también nuevas cuasipartículas como estas que he visto de fermiones de Majorana, de Weyl, de axiones, de diones, de aniones, etc. Una nueva fauna. Así que es de esperar que los libros de texto tengan que ser reescritos para acomodar toda esta casuística, toda esta nueva física. Así que estamos en un buen momento. Yo creo que hay muchas preguntas todavía abiertas sobre posibles clasificaciones, sobre posibles nuevas fases. Sé que estamos en un momento en el que yo creo que lo bueno todavía está por venir,
Y mientras tanto, pues les agradezco la atención y termino aquí. Gracias.